Buenas noches con todos. Me presento. Soy Danilo González, asesor académico de la empresa Dicitur. En esta oportunidad tengo el agrado de ser moderador de este curso de diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero. Este curso, como bien sabemos, está organizado por Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como lo son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Dicitur tiene como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para poder contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. Siguiente diapositiva, por favor. Este curso está a cargo de la arquitecta Verónica San Juan García, con título profesional en arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional como arquitecta en proyectos de edificación, urbanismo, paisajismo y rehabilitación, y también 10 años de experiencia docente en centros privados en España y 3 años de experiencia como docente universitaria en el Perú. Ahora sí, buenas noches, arquitecta. Le doy el pase para que continúe. Buenas noches, Danilo. ¿Me escucháis bien? Sí, sí se lo escucha, perfecto. Ya, gracias. Buenas noches, bienvenidos a todos en esta nueva sesión, nuestra tercera sesión ya de lo que es el proceso de estructuras metálicas. En el temario que tenemos para la sesión de hoy vamos a ver 4 apartados. El primero se corresponde con el proceso de diseño, especificación y fabricación, el segundo con el proceso de montaje, el tercero con el de control de calidad y por último veremos algunas consideraciones de seguridad que hay que tener en cuenta en obra. De las 3 sesiones que hemos hecho de estructuras metálicas, la sesión de hoy esta es la que está puramente centrada en lo que es el trabajo directamente en obra, ¿de acuerdo? Y es importante que tengamos en cuenta que toda sesión está enfocada en ese sentido, puesto que el propio proceso de diseño, las especificaciones y el proceso de fabricación tienen como finalidad que el producto llegue a la obra. Por eso, lo primero que debemos hacer, y después de haber conocido ya características de las otras sesiones anteriores, propiedades de los aceros, tipos de los aceros, cuál es la manera en la que podemos utilizar esos sistemas estructurales en obra y en edificación, comenzamos teniendo en cuenta que una vez hemos tomado esas decisiones, lo primero que debemos hacer es trabajar con nuestros planos de taller. Y aquí hay una puntualización importante que hay que tener en cuenta, y es que a veces esos planos de taller no son meramente planos arquitectónicos o de ingeniería. Es decir, por ejemplo, en nuestra sesión anterior estuvimos viendo un ejemplo tipo de una edificación construida con una estructura metálica y vimos cuáles eran las especificaciones de esa estructura metálica, cómo se diseñaban y cómo se hacían los cálculos de esfuerzos y demás. Es decir, algo meramente estructural y desde un punto de vista teórico. Lo que sucede es que también vimos que en una de las láminas teníamos los detalles de los encuentros, de los puntos de unión de la estructura metálica. Entonces, esos son justamente los planos importantes que nosotros debemos entregar en taller para que se produzca la fabricación y el corte de nuestro producto final. Entonces, aquí tendríamos 2 posibilidades. Yo ya he comentado que nosotros podemos, a través de una empresa, de un comercio directamente, solicitarle los productos que queremos. Imaginemos que queremos una viga o un soporte y estamos trabajando con un IPE o un IPN o con un HEB, por ejemplo. Entonces, en función de nuestros propios cálculos de diseño, podemos solicitar directamente esos productos, ¿de acuerdo? Y la empresa simplemente nos lo transporta y nos lo da. Pero otra imagen, otra manera en la que podemos trabajar sería un poco más con la que tenemos en la imagen presente, que es una celosía plana, como estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, en este caso, la celosía plana a veces viene montada de taller, es decir, tú le pasas los planos arquitectónicos al propio taller y te lo monta, o existe también la posibilidad de que nos traigan todas las piezas y nosotros armemos en obra. Esas consideraciones tenemos que tenerlas en cuenta. Veremos en la parte final de nuestra sesión de hoy
que algunos puntos importantes para eso son los propios controles de calidad de los materiales. Y también va a depender del tiempo que nosotros dispongamos en obra y de la capacitación que tengan cada uno de nuestros trabajadores. Independientemente de eso, tenemos que tener en cuenta que siempre un plano arquitectónico está destinado a la lectura de profesionales y que a veces los planos de taller, además de ser arquitectónicos, tienen que ser prácticos. ¿Por qué? Pues porque las personas que vayan a realizar la fabricación de dichos productos tienen que entender perfectamente todas sus dimensiones. Y la verdad es que no siempre la manera en la que, por ejemplo, nosotros en arquitectura e ingeniería acotamos los productos no es exactamente la misma manera que los trabajadores en taller lo hacen. Así que como consejo general, os aconsejo que una vez tengamos nuestro plano, como el de la imagen que tenemos enfrente, acudamos directamente al taller o mandemos directamente esa información al taller para que él mismo nos diga si es viable o si no es viable, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque justo lo más importante de estos planos que se mandan al taller es tener en cuenta si, en primer lugar, si nuestras uniones van a ser soldadas o van a ser atornilladas con pernos, porque hay diferencias a la hora de la fabricación, como vamos a ver, y después también tener en cuenta si, con qué materiales se van a realizar los cortes, como veremos después, y sobre todo controlar cuáles son las calidades de los propios aceros y cuáles un poco los procesos que se van a seguir desde que se comience el trabajo en el taller hasta que nosotros lo recibamos en obra. ¿De acuerdo? Estas serían unas primeras consideraciones que tendríamos que tener en cuenta, que también debemos calibrar justo con lo que tenemos aquí después, que es la parte de la preparación, del enderezado y del conformado que se realiza, como ya hemos comentado en nuestra primera sesión del propio acero, para eliminar cualquier defecto o impureza que pueda haber durante el proceso de marcado y del corte. ¿De acuerdo? Una vez nosotros hemos mandado esos planos en el taller, allí tienen ya el material en bruto y hay que tener en cuenta estas consideraciones justo en la parte de preparación, puesto que el enderezado, por ejemplo, se efectúa directamente en una máquina de rodillos en frío, que es como la que tenemos en la imagen, y la parte del conformado, que es la de dar la forma final en ese sentido, se realiza en caliente. Recordemos que además, después de estos procesos, es el propio material que pasa por un periodo de secado, por decirlo de algún modo, de conformación final, y también hay que controlar las situaciones de temperatura y de circulación de aire que se dan. ¿Por qué? Justamente porque lo importante es tener en cuenta que cuando ya tenemos ese producto, de acuerdo con esa estructura homogénea dentro del acero, en función de la calidad que yo haya requerido para mi acero estructural, hay que tener en cuenta que no se va a producir ningún tipo de abolladura ni de grieta, ningún tipo de variación superficial, por decirlo de algún modo, en ese material, en ningún punto. Es decir, esa es la primera premisa que ya hacen los propios trabajadores en taller, que es controlar que ese material, antes de que se realice su marcado para posterior corte y demás, no tiene ningún tipo de abolladura ni ningún tipo de deformación superficial o de grieta. Ya he comentado, ya cuando estuvimos viendo el tema de las propiedades mecánicas y demás, que es bien difícil que tenga una grieta. ¿Por qué? Porque si tiene una grieta es porque alguno de los procesos anteriores que hemos hecho, como el del conformado en caliente o el de pasar por la máquina de rodillos en frío o el de cualquier otro proceso, se ha hecho mal. Entonces ya estuvimos comentando en algunas de las dudas que surgieron que si aparece una grieta es porque ese acero no está destinado para la función que yo le voy a dar. Y cuidado, hay que tener en cuenta que justo estamos en el taller, es decir, que todavía no hemos decidido si con el material que tenemos vamos a hacer perfiles, vamos a hacer test, vamos a hacer angulares o vamos a hacer vigas, por ejemplo, o vamos a hacer, por ejemplo, correas de cubierta. Así que esto es un punto determinante que normalmente para evitar problemas con el control de calidad todos los talleres tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces significaría que la composición del acero no estaba preparada para esos esfuerzos y entonces se ha agrietado por esa razón. ¿Y qué sucede con ese acero? Pues que normalmente no es válido y se desecha, con lo que al final es una pérdida económica para la empresa y para el taller que lo está efectuando. Después, consideraciones que tendríamos que tener en cuenta en el caso de que se produzca, por ejemplo, una abolladura. La abolladura sí que suele darse por los procesos más del conformado en caliente, porque una vez ha conformado en caliente y se deja enfriar,
digamos que en ese periodo de adaptación final de la estructura interna de ese acero, hay veces que se producen ciertos movimientos o se acumulan ciertos gases que no deberían darse nunca, pero a veces provocan en algunos puntos abolladuras. Existen, digamos, una serie de tolerancias, como también veremos al final en deformaciones, pero existen también una serie de tolerancias cuanto al tema de las abolladuras. ¿Por qué? Pues porque normalmente no altera el valor de la resistencia de los aceros, es decir, no se ve menguada su capacidad resistente y muy pocas veces afecta a su vida útil. ¿Y por qué digo muy pocas veces? Porque si esa abolladura es resultado de un proceso del conformado en caliente mismamente, no le va a pasar nada al acero en su capacidad resistente a lo largo de su vida útil. Pero si por algún otro casual esa abolladura o ese hinchazón, por ejemplo, o esa rugosidad que puede tener en algunos puntos el acero es producto de alguna reacción química que se produce dentro del propio acero, que también es un proceso normal a la hora de la composición del acero, entonces sí podemos tener problemas a futuros por posibles agentes químicos que le puedan afectar. ¿Qué pasa? Que algunas empresas lo que hacen es averiguar a través de rayos X y otro tipo de piezas como resonancias magnéticas y demás, y averiguar si esa rugosidad, por ejemplo, es producto de una modificación en esa estructura interna a la hora de la composición química o si no lo es. Claro, todas las empresas que fabrican los aceros no tienen tampoco este tipo de maquinaria, pero sí que es cierto que algunas que ya tienen así una producción muy industrial lo hacen y entonces a través de esa manera se averigua. Y obviamente igual, si descubren que esa posible abolladura es por culpa de la composición química, entonces ese producto se desecha. Ojo que es una de las cosas que no he hablado, pero ahora que estoy comentando justamente este tema del desecho, es importante tener en cuenta que un producto desechado en el mundo de la industria metálica no es un producto perdido. ¿Por qué? Pues porque esos productos vuelven a pasar por la fase de fundición, se les producen nuevas aleaciones y es un producto que simplemente cuesta más dinero porque tenemos que volver a hacer todo el proceso de transformación. Pero no es un producto que yo vaya a desechar o a tirar a la basura directamente y que ya no vaya a ser útil. Simplemente lo tengo que volver a fundir y tener en cuenta ahora, en este caso, cuáles son los posibles fallos que se hayan podido dar. Eso siempre es importante tener en cuenta cuando nos haya producido una oxidación o corrosión del producto. Entonces, si seguimos avanzando en nuestro proceso, una vez hemos marcado el producto, que es lo que estábamos viendo en la lámina anterior, ¿vale? Después de estas observaciones primarias, lo que hacemos es el proceso del corte y el perforado. Aquí sí que hay una amplia gama de productos que se encargan de este proceso. También depende de los espesores que tengan nuestros propios aceros y la finalidad con la que estén destinados. Por ejemplo, esto que estoy diciendo de las correas, por ejemplo, que son de cubierta, no requieren unas especificaciones técnicas tan potentes como si voy a hacer una estructura íntegramente, toda la estructura de una edificación. Entonces, digamos que lo restrictivo también afecta a cada uno de los componentes estructurales que nosotros tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, para eso utilizamos, como indicamos, como se ve en la diapositiva, utilizamos sierras, discos, cizallas, plasma y al final la máquina como más precisa es la máquina de oxicorte. Muchas veces, antes, por ejemplo, en Europa, diré que prácticamente todas las maquinarias de estructura metálica cortan con máquinas de oxicorte, pero lo hacen por una cuestión de precisión. ¿Por qué? Pues porque con la máquina de oxicorte se ahorran ciertos problemas de control de calidad. Es decir, utilizar una mejor maquinaria en algunos de los procesos iniciales te ahorra después otras consideraciones que se tienen que tener en cuenta cuanto al control de calidad, como por ejemplo la tolerancia en las uniones o la rectitud de algunos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, ese mayor grado de precisión, aunque la máquina es más costosa, obviamente, nos garantiza que vamos a tener un control de calidad más estricto y vamos a tener esas consideraciones a nivel general, ¿de acuerdo? Una vez hemos este proceso, si
tanto como tenemos en la imagen, que tenemos una viga en celosía que se ha armado en taller, tanto si la armamos en taller como si no se arma, cualquier producto que sale del taller debe llevar una capa de pintura. Mirad, esa capa de pintura tiene dos campos absolutamente importantes y absolutamente precisos, que además la norma, os diré que tanto en Perú como en Europa, Estados Unidos, en todos los países, nos lleva a protegerlas. Y hay dos condiciones absolutamente importantes y radicales por las que debemos proteger la estructura metálica una vez se ha cortado. En primer lugar, por la oxidación y corrosión que se puede producir en el propio producto. Es decir, primero siempre hay que hacer una capa de protección, de acuerdo, anticorrosiva para todos los materiales metálicos. Y en segundo lugar, en función, y esto sí que es una determinación específica, en función de si mi estructura metálica va a quedar vista o si mi estructura metálica no va a quedar vista, es decir, yo puedo tener, como ya comentamos en algunas de las sesiones anteriores, mi estructura metálica puede venir cubierta por directamente, puede ser un soporte, un HEB que tenga un contraplacado, por ejemplo, de ladrillo, es decir, está el ladrillo y está, digamos, mi soporte metálico. En el caso de que, por ejemplo, mi estructura no quedase vista, que por ejemplo también es otra cosa muy habitual en cubiertas, utilizamos también una pintura de protección contra el fuego, ¿de acuerdo? Ciertamente nosotros en Europa, la normativa europea sí que es muy estricta y obliga a que todos los materiales metálicos que salgan de taller tengan esa pintura anticorrosiva y esa pintura de protección contra el fuego. ¿Por qué? Pues porque justamente también, como comenté, cuando empezó a trabajarse con estas estructuras metálicas, una de las primeras cosas que sucedió en algunos de los edificios en Estados Unidos era que lo que sucede es que cuando se produce un incendio, las instalaciones, digamos, las estructuras metálicas no tienen una gran respuesta contra el fuego. No es el sentido de que se fundan, no le sucede eso. Lo que le sucede al acero es que cuando llega un cierto grado de temperatura pierde su capacidad resistente y entonces hace que el resto de elementos no estructurales se vengan abajo. Y esa es a veces uno de los fallos muy importantes. Por lo tanto, como consejo general también, hacer siempre este tratamiento de pintura anticorrosivo y el de resistencia al fuego, que además hay distintos tipos de pintura para los distintos grados de resistencia y el periodo de retardación, ¿de acuerdo? Lo que queremos con esta resistencia al fuego, obviamente, es que al final el fuego va a afectar a nuestro edificio. Lo que queremos siempre, que estamos trabajando en temas contra el fuego, es que nos dé un tiempo lógico a través del cual nosotros podamos evacuar a todas las personas que están en el interior del edificio y no haya posibles pérdidas humanas. Posteriormente, cualquier evacuación contra el fuego, al final los materiales van a perder su capacidad resistente y seguramente el edificio, si no se cae, es decir, si no se derrumban, si se observan cuáles son las capacidades y finalmente se demolerá, ¿de acuerdo? Pero por lo menos se ha salvado la vida de las personas, que es el objetivo final. Una vez tenemos ya estos procesos, hemos hecho el corte, ¿de acuerdo? Le hemos hecho el tratamiento y aquí es donde tenemos nuestras dos opciones que ya hemos comentado también en nuestra sesión anterior. Podemos enfocar las uniones de nuestros elementos estructurales a través de la soldadura o a través de las uniones atornilladas. Recordad, muy importante, así como recordatorio de lo que estuvimos viendo la semana anterior, que el punto débil de nuestras estructuras metálicas siempre van a ser nuestras uniones. ¿Por qué? Porque la resistencia de nuestros materiales, de nuestros aceros estructurales, siempre va a estar muy por encima de la previsión de carga que nosotros tengamos en las edificaciones. Y si se produce un fallo, no va a ser porque nuestra viga va a flectar o se va a romper o se va a agrietar, como ya he dicho antes, que no es la respuesta que tienen estos materiales, sino va a ser en sus puntos de unión, ¿de acuerdo?, lo que van a ser sus puntos débiles. Ahí tenemos además en la imagen una simbología de unión entre distintos elementos que también depende de, como estuvimos comentando la semana pasada, si nuestra unión es un nudo rígido o es un nudo articulado. Entonces, en función de eso tendremos que tener esa precaución. Importante es, normalmente, entre las dos primeras que aparecen entre
entre esta de aquí, en la que solo tenemos 2 chapas, y en la que tenemos abajo, en la que tenemos 3, sí que es importante tener en cuenta que esta posición en la que aparece como incorrecta es un poco más peligrosa. ¿Por qué? Pues porque justamente aquí esta unión de 3 líneas de soldadura convierte esa unión en una unión excesivamente rígida. Y yo ya estuve comentando el otro día que hay que saber controlar la rigidez de nuestras estructuras metálicas porque no tienen respuesta, por ejemplo, ante un sismo. Así que, como estuvimos comentando, la intención no es que tengamos un equilibrio absoluto entre uniones rígidas y articuladas, pero por lo menos que sí que tengamos en cuenta que debe haber uniones rígidas en determinados puntos y uniones articuladas en determinados puntos para conocer la posible respuesta, por ejemplo, ante un sismo que pueda tener nuestra estructura. ¿De acuerdo? En este caso, también hay que tener en cuenta que, no sé si lo dice ahí, si no lo veremos después en las tolerancias, que antes de hacer una soldadura directa, en algunos materiales nosotros hacemos lo que es un bisel. Un bisel es que en vez de tener un corte recto, lo que hacemos es un corte con cierta inclinación, que normalmente es a 45 grados, para que el material de aporte con el que yo estoy produciendo la soldadura realice una unión perfecta y la sección de mi producto, es decir, del producto final unido, no se ve afectada y entonces ya no se convierta tanto en ese punto débil, sino que se produzca la unificación de todos los materiales, ¿de acuerdo? Por eso existen distintos tipos de soldaduras con distintas características. En el caso de que tengamos una unión atornillada, lo aconsejable es que esto venga preparado de taller, es decir, ¿por qué? Pues porque la experiencia también demuestra que la precisión con la que hacemos esos orificios en taller no es la misma con la que lo hacemos en obra. ¿Por qué? Pues por muchas situaciones, por las condiciones climáticas en las que estamos, en obra estamos al aire libre, puede hacer mucho sol, puede llover, puede hacer mucho frío y entonces digamos que en condiciones de taller, de aire estanco, las máquinas lo hacen con una mayor precisión. Y justamente esta precisión con la que nosotros podemos hacer dichos orificios es muy importante en todas las piezas atornilladas. ¿Por qué? Porque yo no quiero, para que nos entendamos, y esta imagen refleja muy bien un poco lo que voy a decir, yo quiero que absolutamente todas mis perforaciones sean exactamente iguales. Y cuando digo exactamente iguales, digo exactamente iguales. Es decir, no quiero que haya ni siquiera una diferencia quizás de 1 milímetro o de medio milímetro entre el corte de una y el corte de otra. ¿Por qué? Pues porque esa imprecisión puede llevar a un fallo justamente en esa unión. Y justamente lo he dicho también cuando hablábamos del mantenimiento de las estructuras. Una unión atornillada requiere un mantenimiento mayor, ¿vale?, que una unión soldada. Al final nos vamos a basar en la observación, pero que uno de nuestros tornillos o de nuestras plaquitas, de nuestros pernos, se mueva es un fallo que no es de la propia estructura, sino que es un fallo de la ejecución. Por eso justamente he dicho que hoy nuestra sesión se centra bastante en cómo vamos a trabajar en obra. Y para que eso no suceda, ¿de acuerdo? Porque realmente la culpa de eso no la tiene ni el operario que está poniendo el perno, ni la persona que está supervisándolo, porque muchas veces ese fallo se produce años después, ¿de acuerdo? Y sobre todo porque ese posible movimiento que puede tener esa perforación no es tanto por el posible desplazamiento que produzca, porque no siempre se da, pero puede ser un punto a partir del cual se produzca una futura corrosión o oxidación. Y entonces ya estoy interpelando a un problema que viene dado por una consecuencia, perdón, por una causa física que me va a dar una consecuencia química. Y entonces ahí sí que puedo tener un problema de mayor. Por eso, en ese caso, de preferencia que todos los cortes vengan dados desde taller. Es más, como nosotros hemos mandado los planos a taller y ya sabemos que nuestra estructura, si va a ser empernada o atornillada, cuál es la cantidad de orificios que vamos a hacer, es mejor que todo esto venga preparado. Y por una cuestión de tiempo, porque en taller se tarda mucho menos tiempo y es mucho más preciso y en obra tardamos mucho más tiempo en hacer este tipo de orificios, ¿de acuerdo? Nunca utilizar máquinas diferentes para hacer los mismos orificios. Esa también es una consideración importante. Utiliza una misma máquina para hacer todas las perforaciones y no máquinas diferentes, porque la precisión de la que estoy hablando no solo está a la hora de ejecutar la perforación, sino también está en la propia maquinaria que estoy utilizando, ¿de acuerdo?
Esas serían un poco todas las consideraciones así en general que tendríamos que tener en cuenta en el proceso de diseño, las especificaciones del producto y la fabricación del mismo. Una vez hemos realizado esto, tenemos que recibir el producto en obra, que ahora vamos a ver que también tiene un proceso, y tenemos que realizar el montaje de las mismas. ¿De acuerdo? Bien. Y justamente hay una serie de responsabilidades en el montaje de las estructuras y por eso justo he dicho que hoy todo se centra en obra, porque aquí el ingeniero en obra, el arquitecto que sea responsable, es el que debe responsabilizarse de todas estas cuestiones. Imaginaos que ya recibimos, independientemente de si mi unión es soldada o atornillada, nos avisan ya de taller para que sepamos que la estructura está lista. Bien, ahí las decisiones a tomar son varias. En primer lugar, ¿de acuerdo? Tengo que tener la consideración de que si lo que yo voy a hacer es una estructura metálica, por ejemplo, solo de una cubierta metálica y el resto de mi edificación no es metálica, yo voy a tener que tener en cuenta eso para finalizar todo el proceso de construcción anterior y recibir, ojo, y esto también es importante, recibir solo la estructura metálica cuando se haya finalizado el proceso constructivo del resto de la obra. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver que justamente las condiciones climáticas no le van a afectar mucho a las estructuras metálicas, a nuestros aceros estructurales. Pero la verdad es que para evitarnos posibles problemas, que luego voy a comentar, mejor que en el taller las estructuras no están en ningún sitio. Así que por lo menos nosotros en Europa, por riesgo de zonas donde hiela y hay nieve, que ahí sí que se puede producir alguna alteración físico-química en el propio acero, dejamos en taller prácticamente hasta el día que vamos a montar todo lo que es la estructura metálica. En el caso de que eso no se pudiera hacer, entonces reservaríamos una zona en especial donde cubriríamos nuestros productos contra esas posibles inclemencias climáticas, ¿de acuerdo? Ahora bien, si toda mi estructura es metálica, es decir, yo voy a hacer, como ya vimos la semana pasada, desde la cimentación con mi placa de anclaje, voy a tener ahí mi soporte metálico y luego voy a ir ensamblando las vigas y todas las soleras y demás. Entonces, primero tengo que tener muy controlados los tiempos y tengo que tener al operario, es decir, a la gente que está en obra, capacitada para hacer estrictamente, como veremos después también, los tiempos precisos de la ejecución y el montaje de las mismas. Y para eso vamos a hacer el supuesto de que toda mi obra tiene esa estructura metálica, tenemos que tener en cuenta el espacio necesario para trabajar con dichas estructuras. ¿Por qué? Pues porque implica un hábil, voy a decirlo así, un hábil movimiento, un hábil proceso de grúas en obra. Es decir, la grúa que trabaja, la persona que trabaja la grúa con estructuras metálicas es tan importante en estas obras como, os diré, los que trabajan en los puertos descargando y cargando los barcos, ¿de acuerdo? Que es un trabajo específico en sí mismo. En primer lugar, ¿por qué? Porque no se me puede caer, y ya sé que eso no es ese tipo de cosas que nos puede pasar, pero cualquier golpe que reciba el propio material que yo vengo del taller va a tener una respuesta física, que va a ser una abolladura, un golpe, etcétera. Y insisto, hay veces que no tiene por qué ser importante, pero en otras ocasiones, si yo voy a realizar una unión como la que está haciendo el soldador en este momento y tengo ahí el borde, pues entonces tengo que hacer una comprobación también sobre cómo. En segundo, entonces ahí tendríamos que ver cuál es el espacio donde dispongo la estructura, donde dispongo los elementos estructurales, los radios de maniobra y la cercanía entre uno y otro para que el desplazamiento en la propia obra sea el menor posible. ¿De acuerdo? Además, también lo veremos un poco más adelante, hay que hacer una comprobación, como dice ahí, de la firmeza de la superficie de carga y un tratamiento específico para colocar maderas entre los elementos para que no transmita todo el peso, ¿de acuerdo?, al propio terreno. ¿Por qué? Pues porque vosotros tened en cuenta que tenemos la estructura de un edificio, la estructura forma una estructura tridimensional, ¿de acuerdo? Y está, digamos que está estudiada para que la carga admisible del propio terreno trabaje con la cimentación y todo mantenga un equilibrio de cargas. Pero si yo coloco en un mismo lugar todo ese peso y, por ejemplo, se pone a llover, sí que os diré que hay veces que se producen desprendimientos
o inundaciones, y al final estamos malogrando el propio terreno, la propia superficie donde donde vamos a realizar nuestra edificación. Así que implica tener un cierto control con los elementos a la hora de recibirlos. Cuanto a la descripción del proceso de montaje, hay muchas formas de comenzar, ¿de acuerdo? De comenzar y de terminar, y hay distintas estrategias que se pueden llevar a cabo. Desde luego, en el supuesto que estábamos explicando hace un momento de que yo tengo una estructura completa metálica como la que tenemos en la imagen, ya sabemos que siempre deberíamos de tener toda la parte, en este caso, del concreto, donde está la cimentación, que en este caso es una losa, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí tendríamos ya que tener listas nuestras placas de anclaje. Obviamente, una vez tenemos eso, la lógica nos indica que tenemos que colocar primero los soportes verticales y en pares, ¿de acuerdo? Para generar el pórtico y a partir de ahí los elementos horizontales. ¿Qué sucede? Que normalmente no trabajo solo con 2 o 3 operarios. Para ir haciéndolo poco a poco tengo que tener maquinaria, tengo que tener ahí, digamos, también todos los elementos necesarios para impedir, para mantener, digamos, la estructura en pie e impedir que se produzcan deslizamientos, desplazamientos y otras cosas más graves que pueden afectar a la propia salud de los operarios y trabajadores. Entonces, otras cosas que tenemos en cuenta, justo como he dicho antes en la parte de la recepción, es que nosotros, por ejemplo, a la hora de recibir esos productos, debemos, como se indica en la diapositiva, hacer una selección y división de los elementos. ¿Qué implica eso? Que si yo voy a tener unos elementos de soporte, los elementos de soporte deben estar todos en el mismo punto. Es más, como nosotros hemos mandado los planos al taller, cada pieza que sale del taller tiene un nombre, ¿de acuerdo? Y ese nombre tiene que estar estampado en cada uno de los elementos que tenemos ya recibidos en obra. ¿Para qué? Por ejemplo, soporte 1, soporte 2, lo que sea. Y en función de nuestro propio plano, ordenarlo para ser utilizado y montado en obra. ¿Entendéis? No que de repente estén ahí todos los soportes y el primero que esté sea el último que tengo que colocar. Entonces, ese tipo de cosas no es que sea excesivamente importante cuanto al final a la capacidad resistente de nuestras estructuras, pero sí lo es cuanto a la organización y el tiempo al final que se demora en obra en la realización de la estructura. Y como comenté el primer día, que una de las ventajas de las estructuras metálicas en comparación con otros sistemas constructivos es el tiempo. Como no hagamos bien este tipo de cosas, al constructor no le va a salir rentable tener que pagar 2 días más o perder 2 días, de acuerdo, de trabajo, por un proceso de organización o de recepción del material que viene en el taller. Así que esta consideración tenemos que tenerla tanto nosotros los profesionales como transmitirla a los trabajadores que están tanto en taller como a los que están en obra. Una vez hemos hecho eso y hemos dividido en partes, soporte, vigas o si es una cubierta, correas por aquí y los elementos de viga por otro lado, separamos las partes y lo que hacemos es supervisar y verificar las sujeciones. ¿Eso qué implica? Pues que si tienen los edificios nos aseguramos que está bien, es decir, hacemos esta primera observación visual, de acuerdo, que como veremos después también se hace de la capa superficial de cada uno de los materiales que tenemos. Antes de esto ya habremos recibido el embarque, ya habremos confirmado que se trata del material específico, de acuerdo, que nosotros tenemos. Y justamente hablando de esta parte de la observación visual, antes de decidir poner en marcha la maquinaria de la grúa, lo que tenemos que hacer, que lo veremos después al final también, es evaluar cuáles son las tolerancias, los alineamientos, etcétera, de cada uno de los elementos con los que vamos a trabajar. Y esto lo digo porque es necesario que lo hagamos y además porque de hecho implica tiempo. No significa solo que lo reciba del taller y lo monto. Mirad, este proceso, nosotros hay veces que lo pedimos que se haga en taller, es decir, que desde el propio taller nosotros ya tengamos un trabajador responsable de eso y que cuando el taller nos dice ya está todo, nosotros mandamos a ese trabajador y hace una serie de comprobaciones directas en taller, como estas últimas que acabo de leer, que el material es el mismo que hemos visto, que los orificios, las sujeciones están bien, que si tengo que hacer un bisel, el bisel está bien hecho, es decir, que ya está listo para poder
trabajarse en obra. Y justamente ahí en ese proceso también se estudian las tolerancias y los alineamientos. Eso suele ganar un poco de tiempo, porque significa que como ya he mandado a alguien a que lo supervise, en obra ya no tengo que perder o no tengo que gastar ese tiempo para esas supervisiones. Y esto es importante también porque afecta al momento en el que va a mandar el taller los elementos de la estructura metálica para que yo los reciba en obra y los vaya colocando. Por eso digo que tener esta figura intermedia entre unos y otros es importante porque marca también este orden que estaba diciendo, de decir, este sale primero, esto sale después, para que se reciba en obra y se coloque de esta manera, y una vez lo tengamos así dispuesto, simplemente te necesitamos alzarlo con la grúa e ir colocando, ¿de acuerdo? Y esto que puede parecer un poco absurdo, de verdad que fácilmente, si no lo hacemos, son 2 días o 3 días de trabajo en obra, en función de la cantidad de elementos de la estructura metálica que nosotros tengamos que inspeccionar, marcar y registrar. Así que normalmente la gente que trabaja bastante en este mercado, como digo, tiene una persona que es la que se encarga de ir al taller y hacerlo. ¿Qué pasa? Hay veces que no tiene por qué existir esta figura intermedia y que en el propio taller tienen esa figura que es la que hace esta parte de la supervisión. Pero igualmente la experiencia también nos demuestra que es mejor que sea una persona de nuestra propia obra la que haga esa supervisión. Porque hay veces que en el taller, pues como todo el que vende, hay veces que en el taller te hacen la inspección, la marca, el registro y demás, pero puede haber detalles que se les pase o sobre todo, justamente para mandar el orden en el que yo voy a mandar cada uno de los elementos, digamos que, por decirlo de algún modo, un lote se mueva y en vez de mandar el primero que tú dijiste, han mandado el segundo, etcétera, ¿de acuerdo? Insisto, que no son cosas demasiado graves y que desde luego no afecta para nada en lo que es la resistencia de nuestra propia estructura, pero sí que afecta al tiempo en el que nosotros invertimos en obra. Entonces, la intención es que todo esté absolutamente listo antes de llegar a obra, esté ordenado y esté marcado para que coincida exactamente con lo que tenemos en los planos. Y otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, justo esta imagen vincula un poco lo que estábamos diciendo antes, es que una vez lo tenemos en obra, que en este caso sí que es otra vez, es una viga de celosía, en este caso. A Verónica se le apagó su micrófono. Ahora sí, qué raro que a veces se me apague. Ahora sí, ya se escucha. Ya, ahí vuelvo. Vale, lo que estaba comentando es que una vez ya lo hemos recibido, está marcado, nos hemos asegurado de todo ese tipo de cosas. Como he dicho antes, es importante la localización en obra de dónde almacenemos, tengamos esas estructuras y cómo lo hagamos. Mirad, nunca es aconsejable, y esto sí es importante que lo tengáis en cuenta, que el acero se apoye sobre el acero. No le pasa nada. La verdad es, hay veces que en cierta medida se colocan unos encima de los otros y desde luego para la capacidad resistente de nuestra edificación al material no le pasa absolutamente nada. Pero para la transmisión de peso, es decir, y sobre todo el contacto con nuestra superficie, es decir, con nuestro suelo, ya he dicho que también se deben colocar o bien una capa de neopreno o cualquier capa elástica, de acuerdo, que haga que no toque directamente. Y esto es por una cuestión de la transmisión de vibraciones. ¿Por qué? Porque en esa transmisión, si yo tengo el acero encima del acero, en la transmisión de vibraciones, que siempre hay vibraciones en obra, en el momento en el que está haciendo esa edificación, a veces esas vibraciones pueden repercutir en esa transmisión de esfuerzos, pueden repercutir en sí mismos entre unos y otros, ¿de acuerdo? Entonces es importante tener en cuenta que estén separados para que primero unos no apoyen sobre otros y se pueda producir alguna deformación física en sí, porque no vaya a ser que de repente al final se produzca algún doblado o algún golpe en alguno de ellos y
sobre todo para mantener esos alineamientos y esas tolerancias que vienen desde el taller, que he dicho que es como la parte final, que es el punto, la observación visual que se hace final y es como el punto de partida de que ya está todo correcto y ahí comenzamos, ¿de acuerdo? Otra consideración que tenemos que tener en cuenta es cuánto tiempo, por eso he dicho que llevemos las estructuras metálicas a la obra, recién las vayamos a utilizar, cuánto tiempo voy a tenerlo en obra. ¿Por qué? Es bien difícil que se me dé un proceso de oxidación, pero bueno, no es ningún misterio y alguien que tenga alguna ferretería cerca de casa sabrá que no es ningún misterio que esos elementos metálicos con el paso del tiempo se oxidan y es así. Porque la pintura anticorrosiva viene perfecta cuando viene el taller, pero en contacto con el oxígeno, de acuerdo, al final, si no hacemos una especie de un proceso de mantenimiento, termina oxidándose. Entonces, no es demasiado grave porque no va a estar tanto tiempo en obra como para que se oxide, pero sí puede estar en el taller tiempo atrás. Entonces, por eso nosotros debemos supervisar que nuestras estructuras vengan en perfectas condiciones. Por ejemplo, las que vienen en imagen están recién pintadas y en perfecto estado para ser utilizadas, pero no siempre nos va a dar el taller ese tipo de elementos de esa manera. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, importante, las condiciones climáticas, ¿vale? No le va a pasar nada, pero puede afectar a las condiciones que hemos dicho de que se produzca alguna bolladura y demás. Sobre todo, sí que hay que evitar dos cosas. Mirad, contra el sol vamos a ver que puede afectarle ciertas deformaciones que se dan por el aumento de temperatura en los aceros, pero tendría que darse de una manera seguida y continua, es decir, durante a lo mejor un mes, vamos a poner el caso. Si yo tengo un mes esa estructura metálica y al sol, pues antes de que yo mande a dar la orden de que ya se puede poner en obra, debería de volver a hacer toda esta parte de la inspección, de los alineamientos, de las observaciones de las capas superficiales, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces es un doble trabajo que no es necesario hacer si se hacen los tiempos que se consideran importantes. Pero podríamos tapar esa estructura, es decir, podemos poner unas lonas y protegerlas de lo que es la radiación solar directa y tengo una solución rápida que no le pasa nada, ¿de acuerdo? Si llueve tampoco es demasiado grave, igual puedo cubrirlas de todas maneras para que no me levante esa posible pintura que le he puesto, porque justamente la lluvia a veces sí que me va a levantar esa pintura que le he puesto de protección contra el fuego, la corrosiva, entonces la protejo. Y en tercer lugar, lo más importante que sí que debemos evitar es la helada, porque el hielo, es decir, sí produce una alteración en la estructura interna de los aceros. En los aceros y en el concreto también, es decir, no es ningún misterio que justamente es de esas cosas que en construcción debemos evitar. Por ejemplo, os diré que en el norte de Europa, cuando trabajan con el concreto, utilizan aditivos retardadores para mantener la temperatura caliente del propio concreto durante el fraguado, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros eso no podemos hacerlo con nuestra estructura metálica. ¿Y qué sucede? Tampoco nos vamos a poder aumentarle la temperatura y demás. Pero sí que os diré que hay veces que se protege en las zonas de helada, se protege la estructura metálica en una especie de almacén donde hay una especie de calefactores e impide, por ejemplo, que las temperaturas lleguen por debajo de los 0 grados. ¿Vale? No es una consideración técnica exacta la que estoy dando, pero sí que debemos de tener en cuenta que es peligroso. ¿Por qué? Porque va a producir fallos, es decir, va a producir, más que fallos, no va a producir alteraciones en la estructura interna que no se ven a la observación visual, no hay ninguna modificación física, pero en el momento en el que yo, después de eso, me vaya a cargar mi estructura metálica y entre en carga, se puede producir algún fallo que tenga una respuesta física o química y que yo no haya observado. Por eso antes estaba diciendo justamente que algunos talleres hacen estudios mediante rayos X y resonancias de ciertas piezas para hacer justo esta observación de esta estructura interna, ¿de acuerdo? Ya digo, lo mejor es que tengamos en el taller, ¿de acuerdo? Que hayamos mandado allí a nuestro trabajador a hacer esa observación primaria de la inspección, la marca, los lineamientos y que la estructura se quede en taller hasta el tiempo justo que nosotros vayamos a utilizarla en obra, que perfectamente puede ser un día o 48 horas, y así todos estos posibles problemas directamente me los ahorro. ¿De acuerdo? Bien, esta sería nuestra primera parte. Vamos a hacer nuestro break de 5 minutos. ¿De acuerdo, Danilo? Ahora sí iniciamos un espacio de 5 minutos y aprovechamos este tiempo para resolver algunas dudas y algunos puntos que tengo que comentarles.
El primero de ellos es que ahorita acabo de enviar por el chat el link de asistencia para que puedan registrarse. Una recomendación al registrarse es que en el momento de que coloquen su correo y su número, revisen que sea el correcto, porque el día de mañana se les estaría enviando todo el material, en este caso las diapositivas, por esos canales, ¿no? Entonces es muy importante que se registren en ese link. Y como segundo punto, recordarles que nuestra certificación de este curso es opcional y que tiene un precio de preventa de 75 soles hasta el lunes 14. Pasada esa fecha, el precio normal vuelve a su... ¿Podrían, por favor, apagar su micrófono? Kaila Guamán. Kaila, por favor, tu micrófono. Ok, muchas gracias. Como les decía, la certificación de este curso es opcional y tiene un precio de preventa de 75 soles hasta el lunes 14. Pasada esta fecha, vuelve a su precio normal de 85. Además de ello, contamos con grandes beneficios para las personas que se llegan a certificar. Este certificado sale con un peso de 6 horas académicas, un ingreso al aula virtual con clases grabadas y material complementario con derecho de descarga, correo institucional con Office 365 por todo un año, además de descuentos especiales para futuros cursos. Siguiente diapositiva, por favor, arquitecta. En pantalla ven los números de cuenta en BCP, IAPE, Caja Arequipa y BBVA. Una vez que se realice el pago, se debe enviar al correo informes@dicitor.edu.p o a los números de WhatsApp que ven en pantalla. Esta información la voy a apuntar al chat de esta sala para las personas que no logren guardarla y la tengan a mano, ¿no? Además, voy a reenviar lo que es el link de la asistencia para todos los participantes en sala se puedan registrar. Ok, ya lo envié. Listo. Ahora sí, arquitecta puede continuar sin ningún problema. Gracias. Bien, seguimos entonces. Hacemos después las dudas, ¿no, Danilo? Voy avanzando. Sí, las dudas y consultas en la parte final, hay una sección para ello. Bien, entonces vamos a ver nuestra siguiente parte, que es el control de calidad, ¿de acuerdo? Quiero que tengáis en cuenta que esta parte del control de calidad es un tema del que ya hemos hablado anteriormente, justo cuando hablamos de la composición de nuestros aceros al principio. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa que dice aquí muy claramente, y es que el objetivo del control de calidad de las estructuras es garantizar que las estructuras, tanto en su conjunto como elemento independiente, cumplen los requisitos establecidos en su diseño. ¿Qué significa eso? Y esto, digamos que lo ligo a la parte que vimos al principio. Entonces, ¿por qué? Pues porque se supone que nosotros, en el momento en el que ya estamos en el periodo de diseño, como los ingenieros, con los arquitectos y demás, ya hemos decidido, en función de lo que aprendimos en las sesiones anteriores, cuál es el acero estructural que nosotros vamos a utilizar para nuestra obra. ¿De acuerdo? Ese es el punto de partida. ¿Sí? Ahí, en función de, como lo que estaba comentando antes, si voy a tener una estructura toda en la edificación o si solo voy a hacer una cubierta o si voy a hacer, imaginaos, un muro cortina. En función de eso, yo ya he estudiado cuál es la sobrecarga y la carga que va a transmitir mi elemento y he decidido cuál es el tipo de acero que voy a poner con su cantidad de carbono, etcétera, etcétera. Bien, ahora, una vez lo hemos decidido, lo diseñamos, que yo ya he dicho que en el proceso de diseño tenemos dos opciones, utilizar trabajos estandarizados que ya existen en el mercado, como os dije el otro día, o que nosotros mismos hagamos el diseño específico. Independientemente de que hagamos una cosa u otra, también os digo que en el proceso de diseño es importante tener contacto con el taller, sobre todo para las uniones. Si la unión es soldada, no tanto, pero si la unión es atornillada, sí que es importante ir hablando con el taller también a veces
para que nos den la garantía de esos edificios que se van a hacer, si han tenido posibles fallos en otras estructuras, etcétera, etcétera. Bien, vale. Una vez decidido eso, hacemos nuestros planos y los mandamos. Entonces, ese control de calidad, justamente como pone ahí, ya viene desde la fase del diseño. Ahora bien, nosotros estamos en contacto con el taller y no solo estamos en contacto con el taller, sino que ese proceso de fabricación, como he comenzado al principio, también lo evaluamos. Por eso he dicho que mandamos a alguien o nosotros mismos vamos para ver esa comprobación y esa certificación. Mirad, las certificaciones de los productos constructivos, en este caso los metálicos en todo caso muchas veces son más estrictos que, por ejemplo, los ladrillos y demás. Tienen esas certificaciones, como vamos a ver después, porque se les realiza una serie de ensayos y esos ensayos nos dicen cuál es su ensayo al impacto directo, cuál es su ensayo a la erosión, perdón, cuál es al rozamiento, cuál es a los agentes químicos, cuál es a las heladas. Es decir, hay una serie de procesos y la propia empresa también lo realiza, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero decir es que la certificación se la dan a la empresa que está haciendo los propios perfiles y que nosotros lo que hacemos, es garantizar que eso es así, ¿sí? Entonces, muchas veces con ese certificado nos sirve y muchas veces muchos arquitectos e ingenieros se quedan ahí como la certificación ya es válida, no me preocupo en mucho más y solo hago esa supervisión visual suficiente. Pero sí que es importante, en ese sentido, por eso estoy diciendo, que tengamos cierto grado de confianza con el taller para que nos aseguren que los procesos de conformado en caliente y de laminación en frío, si se han hecho, están bien trabajados y tienen experiencia en ese proceso. Eso es lo importante. Entonces, tenemos ahí una especie de garantía que tenemos que trabajar con la empresa que nos lo suministra. Y digo que es mejor desde el punto de vista de la confianza porque muchas veces nosotros les exigimos, digamos, a las empresas que nos suministran que nos den toda esta información y hay veces que la dan de buena manera y hay veces que no tanto. Entonces, yo siempre aconsejo que tengamos ahí una relación de confianza y que tengamos la suficiente sutilez para que nos vayan comentando cuál es el proceso de enfriamiento, la temperatura del aire y demás. Que además eso, en teoría, son las características que están en la ficha técnica del producto que nosotros adquirimos. Pero también sabéis que esas fichas técnicas a veces se balancean un poco. Entonces, siempre debemos estar del lado de la seguridad y obtener esa garantía de parte de las personas que nos lo suministran. ¿De acuerdo? Entonces, como he dicho, garantizar en ese caso que la propia empresa haga esas pruebas de carga y esas comprobaciones periódicas de las estructuras. Os digo una cosa, las certificaciones no son para siempre. Es decir, hay empresas en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos sobre todo, que tienen una certificación durante un tiempo y después pierden dicha certificación. Y eso es porque se van haciendo estas comprobaciones, estas pruebas de carga y estos estudios y entonces no todas las empresas mantienen esa certificación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que ir a comprar a la empresa que más certificaciones tenga? Pues seguramente no, porque además seguramente la empresa que más certificaciones tenga va a tener un precio más elevado del producto, también os lo digo. Pero por eso justo he indicado que intentemos establecer este grado de confianza, o sea, más que de confianza, de pertenencia, ¿de acuerdo? De que todos queremos que el material tenga las mejores condiciones y para eso adquirir ese grado un poco de confianza, de preguntarle a la empresa, de que nos den ellos mismos características del propio producto que vamos a adquirir para que todos estemos contentos en ese sentido. Entonces, nosotros una vez adquirimos el material, por eso digo, este proceso de confianza en el que conocemos perfectamente, nos expliquen cuál es ese proceso y al final lo interesante, esto sí lo quiero recalcar, es que nuestros productos cumplan normas internacionales. ¿Por qué? Pues porque creo que lo comenté también en algunas de las sesiones anteriores, las normas internacionales normalmente son más restrictivas
que las normas nacionales. Y con esto hago una puntualización. Por ejemplo, nosotros en España, en Europa, tenemos una serie de normativa propia, nacional, estatal, y una normativa europea. Pero ¿qué pasa? Que como formamos parte de la Comunidad Europea, si nuestra normativa española no cumple lo que dice la normativa europea, no nos sirve, no nos dejan intervenir en el mercado y no nos dejan trabajar. Lo mismo sucede un poco con la normativa de Estados Unidos, que también es restrictiva, o incluso la japonesa, que es una de las más restrictivas a nivel mundial. ¿Qué me permite eso? ¿Qué me permite irme siempre del lado de la normativa restrictiva? Pues que al final, si yo cumplo esa normativa restrictiva, voy a poder comercializar ese mismo producto en cualquier parte del mundo, ¿de acuerdo? Y entonces eso me va a garantizar que mi producto sea válido y lo podamos utilizar. Es más, este tipo de normativas internacionales son interesantes porque con respecto a ciertas condiciones climáticas, como las que acabo de nombrar, este excesivo soleamiento o las posibles heladas que se puedan dar, si por ejemplo nosotros adquirimos un producto en otra parte del mundo que tiene ya un ensayo contra las heladas, yo me puedo traer ese producto aquí a la sierra, porque si ya me está diciendo la normativa internacional que lo cumple cuanto a las heladas allí, seguramente no voy a tener ningún problema cuanto al friaje aquí en la sierra en Perú. ¿Entendéis a lo que me refiero? Nuestra normativa nos da una condición y una serie de condiciones, pero no es tan restrictiva. Por eso, en ese sentido, es importante que siempre cumplamos la nacional y que además, siempre que podamos, le echemos un ojo a las internacionales que sean más restrictivas, porque nos ayuda en la garantía del producto y en el control de calidad del mismo. ¿De acuerdo? De ahí, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que en función del tipo de producto, que tengamos, ¿de acuerdo? Kaila, Guamán, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Estás interrumpiendo el curso. Bien, ¿cuáles son las normas básicas entonces de inspección y cuidados del material? Mirad, vamos a hacer el supuesto de que tengamos ahí esa estructura general que estábamos diciendo y yo recibo las placas y los perfiles. Entonces, obviamente las cosas que ya hemos comentado, se supone que ya lo hemos visto en el taller, hemos hecho la revisión y la marca, está marcado los productos y que la marca de los productos es la misma que nosotros tenemos en los planos, ¿de acuerdo? Siempre hay que hacer una primera inspección visual contra si se ha producido un óxido, es decir, si yo, por ejemplo, recibo en obra unos pernos como los que están en la margen de la izquierda, que ya están oxidados, literalmente los desecho. Es decir, es una condición en ese caso del taller. Ellos, como he dicho antes, se pasa después, no es una cosa grave, pero nosotros estamos adquiriendo un producto en sí mismo. Entonces, la parte más importante al final que hay que comprobar es el grado de tolerancia, que nos indica esas deformaciones longitudinales con respecto a si un elemento es totalmente recto, si se produce una pequeña desviación y demás. Y ese tipo de cosas también viene asociado en la normativa. Después, inspeccionar los propios certificados de calidad. Ya he dicho que cualquier empresa con la que nosotros estemos trabajando, ¿de acuerdo?, nos va a dar esos certificados de calidad. Hemos de asegurarnos de que se cumplen y de que nuestros productos vienen trabajados bajo esa misma calidad en la composición mecánica y propiedades mecánicas. Eso es lo que ya hemos comentado en las primeras sesiones. Ellos hacen igualmente esos estudios, ¿de acuerdo? Una vez lo tenemos así, como he dicho antes, se le asigna un lugar en la propia obra para ir haciendo. Y ahí, para evitar las deformaciones, colocarlo, como hemos dicho antes, sobre los polines y tenerlos ordenados en función del grado en el que yo voy a ir comenzando. Comienzo por soporte número 1 colocado, ¿de acuerdo? Y además, otra cosa que hay que tener en cuenta es que esas posibles deformaciones que se van a dar se pueden dar también por esas condiciones climáticas externas que hemos dicho. Es decir, un acero durante un prolongado periodo en una zona de un gran soleamiento, ¿qué pasa? No altera su estructura química y no le va a producir grandes deformaciones, pero produce lo que nosotros llamamos unas dilataciones, porque además esas dilataciones se dan en todos los productos metálicos a lo largo de la vida útil del propio elemento en la construcción. ¿Qué quiere decir con eso?
Quiero decir que esté o no esté todavía en carga nuestra estructura metálica, cuando le da el sol se va a producir una dilatación pequeña del producto y cuando esa temperatura desciende se produce una contracción, ¿de acuerdo? Esas dilataciones y contracciones durante un periodo largo no afectan, insisto, no van a afectar a lo que es la resistencia mecánica del propio producto, pero sí puede ser que algún borde que tenía que ser totalmente recto, de repente cambie y esté un poco curvado, etcétera, etcétera. Por eso es importante lo que he dicho antes, que si va a estar un tiempo en obra esa estructura metálica, se compruebe que esté apoyada, que no entre en contacto uno con el otro, no se transmitan cargas, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego, hay una serie de controles que nosotros podemos hacer que no siempre, como diría, que son opcionales. No siempre que nosotros estemos en obra vamos a hacer estos ensayos no destructivos en los propios elementos. Lo ideal es justo lo que estaba comentando antes, que yo mande a una persona, un profesional al taller, que verifique qué se están haciendo tanto los ensayos destructivos como los no destructivos en esos elementos que nosotros estamos adquiriendo. Pero hay veces que no es así y sobre todo cuando viene ese material del extranjero se hacen una serie de ensayos no destructivos que además casi siempre tienen que ver con la superficie de esas estructuras metálicas y se comprueba si son idóneos, si están en perfectas condiciones para llevarlos a cabo. ¿Qué pasa? Que si nosotros realizamos esos ensayos no destructivos, tenemos que tener nuestra propia maquinaria para llevarlos a cabo. Entonces, al final es un tema económico que es importante también tener en cuenta. Al final, este tipo de ensayos sí que son imprescindibles que los hagamos para, como indica en la diapositiva, la construcción de los edificios industriales, la fabricación de puentes grúa, estructuras para plantas fotovoltaicas, por ejemplo, para los elementos o piezas mecanizadas y lo que es también todo lo que es el tema de cintas transportadoras, construcción de obra civil y otros temas de características industriales. Todo esto, ¿por qué es? Esta es una de las condiciones que yo a veces digo que hablamos aquí en Perú de las condiciones de los aceros con las que nos llega. Porque si no tenemos ese acero en perfectas condiciones, de repente no se va a producir un fallo estructural en la resistencia portante de nuestra edificación, pero sí que puedo tener un fallo de fluencia, de fatiga o de otros elementos. Es más, se pueden producir fallos por acritud, que son algunas condiciones que se dan en los procesos de fabricación de los aceros y, insisto, el problema del acero es que físicamente a lo largo de su vida útil no da una respuesta física como el concreto, que sea grieta, no tenemos una respuesta directa y la rotura de ciertos elementos metálicos no avisa y entonces en ciertas consideraciones sí que es un peligro para ciertas construcciones de edificación en altura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tan importante es la recepción y la importancia de que esos ensayos estén hechos en las vigas y en los soportes que vamos a utilizar como en los materiales de unión, en el material de la soldadura y en el material de los pernos o los tornillos con los que vamos a ir anclando esta estructura metálica, ¿de acuerdo? De ahí, justo lo que estoy comentando todo el rato, que además de esos ensayos que si no se hacen en taller los podemos hacer en obra, pero no es lo mismo siempre hacer un ensayo en obra que en taller, es mejor que se haga en taller, finalmente se realizan unas verificaciones finales, ¿de acuerdo? Que son la comprobación de estos acabados superficiales. En primer lugar, controlar el espesor de la pintura, la adherencia de la pintura. Justamente esta adherencia de la pintura es la que antes estaba comentando, que en ciertas situaciones donde está lloviendo, por ejemplo, de repente esa pintura se ha hinchado por la humedad y se desprende mal. Eso significa que la pintura no es de buena calidad o que la adherencia de nuestro producto no responde a la calidad de dicha pintura, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que cuidar eso también. La rugosidad, justo lo que he dicho antes, no tiene que ser ningún elemento metálico tiene que ser rugoso. Entonces estaba un poco esperando a llegar a este punto para hacer esta aclaración. Rugoso significa que cuando yo paso la mano por cualquier elemento tengo que tener la misma sensación al tacto, ¿de acuerdo? Que además normalmente esa sensación al tacto siempre va a ser un acabado liso,
¿Sí? Entonces, si hay algún elemento rugoso, hay que verificar si esa rugosidad proviene de la capa de pintura, que hay veces que al colocar la capa de pintura se queda ahí una cierta superficie como más pegajosa, se pega o algo. Entonces, si es de la pintura no hay problema, pero si es del propio acero, entonces sí es importante teniendo en cuenta. Además, como el acero viene con la pintura, hay algunas cosas que nosotros no vamos a ver. Y otra cosa que sí que puede pasar es que tenga abolladuras, que es lo que he dicho antes, que necesitamos hacer esa supervisión del producto en el taller para que nos cambien ese producto, si no estamos de acuerdo, o para que nos identifiquen de dónde viene esa posible abolladura o rugosidad del mismo. ¿Sí? Sobre todo por si es algo que afecta a la estructura interna de nuestro propio acero, que es el que a la larga puede tener algunas consecuencias en nuestra propia estructura. El control de granallado igualmente y controles de verificación de ese estado superficial como la capa antifricción, es decir, también asegurar que no se va a producir, ¿cómo diría? No va a reliscar, no va a patinar ningún elemento, es decir, por eso la pintura, esa capa de pintura que se le pone, es importante todo, tanto para su función como para estos controles de acabados superficiales y, sobre todo, el estado superficial en los ejes, las carcasas y demás. Esto es justamente todo lo que estaba haciendo referencia antes cuanto a las perforaciones de los pernos y demás. Tiene que estar perfectamente encajado en eje, no puede haber ninguna desviación ni nada que no esté verificado a partir de los propios planos. Y después, por supuesto, como dice ahí, la comprobación de todos los espesores, que esto se calibra con una maquinita que va midiendo que todos los espesores sean los mismos. Sí que es importante que si tenemos, por ejemplo, unos elementos de soporte, todos los espesores de mis elementos de soporte sean el mismo. Es decir, que cada una de las partes de mi estructura que va a cumplir una misma función, todos tengan exactamente los mismos espesores y que hagamos la comprobación de acabados superficiales. Ya os digo que este proceso de los acabados superficiales también demora un tiempo en obra, ¿de acuerdo? Y este sí es importante que se haga tanto al final del taller como en obra, porque en el proceso de transporte o de lo que me mandan del taller hasta lo que yo tengo al final en obra, puede haber ciertas variaciones y no quiero después tener sustos, ¿de acuerdo? Por eso, cosas que se hacen en taller y que a veces podemos hacer en obra, que es lo que estoy diciendo, los estudios de colapso, los ensayos al impacto y demás, buscando cuáles son las causas que producen la rotura final de estos elementos, de acuerdo, los elementos estructurales metálicos y sobre todo también se hacen muchos controles en las uniones atornilladas y las uniones soldadas. Son los propios talleres, las propias empresas las que hacen esto. Y cuanto más cerca estemos de los datos reales que ellos estén haciendo en obra, estaremos siempre del lado de la garantía de nuestro producto, siempre. ¿De acuerdo? Aquí, al final, cosas que sí que se dan y que la norma recoge, que son las tolerancias dimensionales. Fijaos, las tolerancias dimensionales es lo que aparece justo en la imagen, que viene dada por la flecha vertical y algunas deformaciones en las alas, por ejemplo, en función de las alas y el alma de algunos productos. Mirad, las tolerancias dimensionales es justo de lo que estaba hablando antes cuando estábamos hablando del soleamiento y del cambio de temperatura. Siempre que hay un cambio de temperatura brusco, cualquier material metálico se contrae y se dilata. ¿De acuerdo? En ese proceso de contracción y dilatación, que además justamente estas tolerancias ya vienen dadas del taller porque se dan en esos mismos procesos de conformación en frío, de conformación en caliente y de enderezado de laminación, son algo natural en los elementos metálicos. ¿Qué pasa? Que no tenemos que sobrepasarlas. Es decir, la norma me da una serie de dimensiones en las tolerancias y de garantías. Nos hemos de asegurar de que cuando nosotros recibimos nuestro material en obra, no sobrepasamos estas tolerancias. Pero os diré que siempre van a existir, ¿de acuerdo? Por la propia condición del mismo material y del proceso de fabricación. ¿Qué pasa? Pues que en el momento de que esas tolerancias estén por encima de las mismas que me da la propia norma, el producto sí que tenemos que devolverlo y desecharlo. Lo desechamos y que nos den un producto diferente. ¿Por qué? Pues porque mirad, en una viga, por ejemplo, que tenga una tolerancia en su punto máximo de flexión o del momento flector, no es una cosa que vaya
a modificar sus características resistentes, como hemos comentado. Pero el problema no es que se dé la tolerancia en la parte intermedia, por ejemplo, de un soporte, porque también es difícil que falle. El problema es que tengamos una tolerancia fuera de las dimensiones que nos da la norma en sus puntos de unión. Una tolerancia excesiva en la unión entre una viga y un soporte y una columna, o entre ciertos elementos de la correa y de la viga de una cubierta. Ahí es donde la tolerancia se hace peligrosa. ¿Por qué? Porque son los puntos débiles de las estructuras metálicas. Entonces, como digo, todo el proceso que he estado comentando antes del propio material de fabricación, de que tengamos a ese personal ahí encima, de que nosotros mismos supervisemos todo esto, tiene como condición final llegar a este punto. Asegurarnos de que se dan esas variaciones de tolerancias dimensionales, pero que estamos dentro del margen que me esté dando la propia norma, que en función del tipo de perfil con el que nosotros estemos trabajando y la posición dentro del entramado estructural de cada uno de esos elementos, me va a dar unos o me va a dar otros. Y aquí sí que necesito ser estricto y ser responsable en este sentido. Normalmente las empresas, también os diré que como es la parte más importante desde el punto de vista técnico, también nos dan estas especificaciones de las tolerancias dimensionales, ¿de acuerdo? También os diré que antes estas tolerancias se medían visualmente, ¿de acuerdo? Y que hoy en día lo hacen unas máquinas con un calibrado ya domótico, específico, mucho más, con una precisión mucho más exacta. Entonces, lo de siempre, en función de cuál sea el alcance de mi propia obra, si solo estoy haciendo una cubierta, tengo que asegurarme de que esas tolerancias están dentro de la norma, pero en algún momento, si se pasan alguna, no tiene por qué ser algo muy grave, aunque no se deben sobrepasar, pero obviamente si estoy haciendo una estructura de un edificio de varios niveles y toda esa estructura es metálica, necesito que ninguno de mis elementos sobrepase esas tolerancias. El consejo general es que nunca sobrepasemos esas tolerancias bajo ninguna condición, pero la realidad es que siempre se van a dar y nos las vamos a encontrar siempre en el mercado. Por último, tendríamos las consideraciones de seguridad. Como hemos dicho, y con esto finalizamos un poco todo este proceso de montaje y fabricación, y como he comentado a lo largo de las diapositivas, la estructura metálica se distingue del resto de sistemas constructivos por su facilidad de montaje, por ese proceso que estamos ahorrando de tiempo y porque el material que obtenemos nos da una garantía y una homogeneidad que no tenemos con otros materiales con los que tenemos en obra. Entonces, hay que tener en cuenta que todos los operarios que estén trabajando en el ensamblaje de estructuras metálicas, digamos que nosotros debemos tener personas especializadas en los distintos campos. ¿Qué os quiero decir? Con esto quiero decir que la persona que se encarga de la supervisión en taller, de la recepción en obra, ¿de acuerdo? Del marcado de cada uno de los productos, del orden de todos esos productos, y de la persona, por ejemplo, que se va a encargar de la grúa y de la posición de todos esos elementos, tiene que tener una especialización distinta a lo que son directamente soldadores o personas que se encargan del atornillamiento de los productos. ¿Por qué? Pues porque es más eficaz desde el punto de vista del tiempo. Es decir, si yo tengo a una persona en cada una de estas posiciones, voy a terminar mi obra en un menor tiempo que si no lo hago. Si al soldador le digo que además de soldar se encargue de recibir el producto, de ver si el marcaje que viene, la marca que tiene es la misma de la asignación que tengo en los planos y demás, no, voy a perder tiempo. ¿Entendéis a lo que me refiero? Tengo que tener a una persona que se encargue, es como una cadena de trabajo en la que cada uno hace una parte específica y responsable. Esto también es una buena manera de trabajar para que todos los trabajadores entiendan que son 100% responsables de cada uno de la etapa de su trabajo, ¿de acuerdo? Y que al final el trabajador que suelda y el que atornilla y el que se encarga de esas posiciones tiene una responsabilidad mayor porque es el que está haciendo las uniones, que son nuestros puntos débiles, pero igual de importante y de eficaz es el trabajo de la persona que recibe el material, lo coloca bien en obra, o la persona que gobierna la grúa para que lo haga de una manera rápida y lo haga de una manera concisa y directa para evitar posibles movimientos o fallos en esos movimientos, ¿de acuerdo? Entonces, estas consideraciones también son importantes tenerlas en cuenta. Además, ¿qué es lo que más se va a dar?
y de ahí justamente en esta cadena de trabajo cada uno tiene un mayor grado quizás en las condiciones de seguridad. Al final, los más peligrosos, como se indica aquí, van a ser las personas que hagan soldaduras en altura y que se encargan de los ensamblajes de las estructuras metálicas de vigas y pilares y de columnas, ¿de acuerdo? Ellas son las que más expuestas van a estar a cada una de las condiciones de seguridad. Entonces, los mayores riesgos en este grado de relevancia que nos podemos encontrar en estas estructuras es la caída de personas en alturas, que como ya comenté al principio cuando comenzamos este tema de estructuras metálicas en los edificios de Estados Unidos, ya os comenté que los trabajadores provenían de la selva porque eran justamente los que se subían literalmente a los árboles para coger los frutos y que se llevaron a esas personas a trabajar a Estados Unidos porque eran los únicos que no se caían y aún así no había seguridad, como la que existe. Afortunadamente hoy en día la seguridad es principal y primaria, entonces como se ve en la imagen siempre tiene que estar anclados a un elemento que no les vaya a dejar caer. Es más, hay que formar a los trabajadores para explicarles a qué partes, como a los alpinistas, ¿de acuerdo? Y a los escaladores, cuáles son las partes resistentes a las que se pueden anclar y cuáles son las que pueden tener posibilidad de deslizamiento y demás. De ahí las caídas de objetos, que normalmente son menos graves, de las herramientas con las que estén trabajando, también en un momento dado se pueden desplazar y se pueden caer y entonces ahí pueden producir en algún caso algún golpe a otras personas o partes. Después tenemos la proyección de partículas, quemaduras, golpes y demás que sí que son habituales. Para eso existen los equipos de protección, sobre todo en soldadura, y también los equipos de protección, sobre todo en las manos a la hora de atornillar y demás, porque se producen cortes en las manos y radiaciones en operaciones de soldaduras también. Y después hay que tener mucho cuidado con las conexiones o posibles contactos con líneas eléctricas. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que las estructuras metálicas son conductores de la electricidad, es decir, además son instantáneos. Entonces, si por ejemplo hay alguna línea eléctrica que entra en contacto con nuestra estructura metálica, nuestros trabajadores pueden electrocutarse y es una de las cosas que hay que tener muchísimo cuidado. Por eso, normalmente en obra, lo único que se hace es tener activo como el motor que produce o bien los vehículos o el motor que está produciendo necesario para ciertas herramientas. Insisto que para que este tipo de cosas se eviten también, la formación en los trabajadores específicos, por eso digo el de la cadena, que cada uno reciba la capacitación pertinente para que no se corran estos riesgos. Es la mejor manera de evitar estos posibles daños que se pueden producir y sobre todo tener también un control absoluto, de la misma manera que he dicho que mandamos a un profesional al taller para controlar cuál es la calidad de esos productos que estamos adquiriendo, que haya una persona en obra encargada en todo momento a diario de cuáles son los procesos y los procedimientos de seguridad que se siguen en obra y hablar con los trabajadores y controlar con los trabajadores que se están cumpliendo, porque si no la responsabilidad es nuestra y no solo es que la responsabilidad es nuestra, sino que al final sus vidas están en nuestras manos y la calidad de su trabajo también. Y con esto sería un poco el final de la sesión de hoy, así que ahora abrimos nuestro espacio de dudas y consultas. Danilo. Sí, arquitecta, en esta sección dudas y consultas pueden dejar su comentario, su pregunta por el chat, perdón, o activar su micrófono para poder realizarlo. A ver, hay una pregunta en el chat, nos comenta Yawi, ¿cómo definen cuánto de espesor de soldadura debe tener la unión entre perfiles? ¿Hay alguna fórmula o cómo lo definen? Sí hay, sí hay. De hecho, tanto la normativa peruana como las internacionales también tienen ahí su propia formulita para la soldadura y en función de cada tipo de perfil. También hay una serie de tablas en las que se estudian los tipos de soldadura en función de los tipos de espesores de los perfiles que vamos a unir. Siempre es importante tener en cuenta que la intención es que la soldadura, que la soldadura haga un mismo espesor, ¿de acuerdo? Si la unión es plana, haga un mismo espesor
que el propio perfil. Porque antiguamente, cuando la soldadura no era tan técnica, al soldar se producía lo que se llama una rebaba, que es que la soldadura produce un aporte de material y además del aporte del material en la unión, producía como una capa superficial en los elementos. Entonces, ya afortunadamente en los últimos años la soldadura es precisa y es técnica y lo que se intenta es que se produzca la unión de los dos elementos sin que se produzca esa rebaba. Cierto es que, como la imagen que hemos visto antes, si la unión es a 90 grados, produce una rebaba, es decir, produce un material que es el que se está produciendo. Pero esa rebaba... Se le apagó su micrófono, arquitecta Verónica. A ver, ahora... No sé por qué se me apaga. Ahora ya, se le escucha. Ay, se fue, espera. Voy andando. Sigo avanzando que se puso así. ¿Se ve, no, la diapositiva? Voy avanzando. A Sí, lo que sí, me sí. refiero es que siempre, mira, porque estaba aquí, ya que estoy aquí. ¿Veis? La intención es que cuando yo tengo a 90 grados se va a producir un aporte de material. Ese material, por eso digo que la soldadura se ha vuelto muy específica y como se ve también en la imagen, tiene que tener la misma, como mínimo, la misma característica resistente y composición química que el de mi perfil. No puede ser de una menor calidad, siempre tiene que ser mejor, ¿de acuerdo? Siempre tiene que ser superior. Y como veis en la imagen mismamente, se produce una adherencia de material, pero lo que se pretende es que la sección quede siempre de la manera más uniforme posible. Nunca debe de quedar una unión soldada más delgada, es decir, con un menor espesor que las dos partes o los dos perfiles que estoy uniendo, porque entonces ahí mi soldadura va a fallar. ¿De acuerdo? Ok. José Sandoval nos hace una consulta. ¿Dónde puedo ubicar el manual de sistemas de pintura que aplican en las diferentes estructuras? Mira, la normativa en Perú no tiene una especificación exacta cuanto a los tipos de pinturas a utilizar, también os lo digo. Pero, y es que dependerá, nosotros, por ejemplo, en Europa, como he dicho antes, también depende de la capacidad de adherencia del propio acero. Todos los aceros que se producen no tienen la misma capacidad de adherencia. Entonces, yo lo que aconsejo es que cuando se adquieran estos productos, por eso he dicho antes del grado de confianza con el taller, que sea la propia empresa la que nos suministra ese acero, que sea ella la que nos dé un poco las posibilidades de la pintura con la que ellos trabajan. Existen, es decir, yo te puedo decir en Europa algunos tipos que podemos utilizar, otros que se utilizan en Estados Unidos que probablemente esté más cerca de Perú y tengan un acceso mejor. Pero depende también de esa capacidad adherente que tiene el producto. Así que si estamos adquiriendo, por ejemplo, nuestro acero en Estados Unidos, yo me regiría a que la propia empresa coja las pinturas que cumplan la normativa en Estados Unidos para traerla. Que lo adquiero aquí, que me diga aquí la empresa de aquí cuáles son las pinturas con las que trabajan aquí. Entonces, yo con esas pinturas sí que puedo compararlo, ¿de acuerdo?, con la tabla, por ejemplo, de Estados Unidos para ver si son similares. Entonces, ahí estaría justamente del lado restrictivo que estaba diciendo antes de la normativa internacional. Genial. Juan, a ver un momento. Juan Reyes nos pregunta, ¿qué tipo de soldadura se utiliza para vigas H? Normalmente utilizamos ya la soldadura de cordón térmico o de cordón eléctrico, ¿de acuerdo? Porque son las que garantizan una mejor unión entre los elementos, ¿de acuerdo? La soldadura esta básica que se utiliza, por ejemplo, también depende de la maquinaria de la soldadura en sí misma, porque, por ejemplo, la soldadura básica que podemos encontrar en el mercado de soldadores y demás es menos duradera, a eso me refiero. Entonces, estas soldaduras de cordón térmico, por ejemplo, son un poco las que sí que, por ejemplo, la normativa en Perú nos da una serie de características técnicas específicas y es la que va un poco más del lado de la garantía y de la seguridad. Eso sería. Ok, gracias. Víctor nos pregunta, ¿qué tipos de base es la más recomendada y qué características deben tener estas para proteger las estructuras metálicas expuestas al ambiente? Mira, la base más importante que tiene que tener cualquier estructura metálica
es la anticorrosiva. Esa siempre. ¿Qué sucede? Que muchas veces, ¿cómo diría? Desde el momento en el que el producto se fabrica, es decir, termina su proceso de fabricación, hasta el momento en el que se le considera esta base anticorrosiva, ese tiempo que pasa entre que yo tengo el material finalizado y le pongo esa capa, realmente es un tiempo determinante para la vida útil de esa pintura anticorrosiva que le voy a poner. ¿Por qué? Porque la realidad es que realmente cualquier pieza metálica en contacto con el oxígeno comienza su proceso de oxidación y es una cuestión química, como bien comentamos al principio en esas propiedades químicas. Entonces, por eso os estaba diciendo que nuestros ciertos productos en Europa los tenemos como dentro de un almacén con cierto control de temperatura térmico y de humedad, ¿de acuerdo? En el que de ahí se finaliza el proceso de fabricación, entonces ya llega a su conformación final del producto y ahí mismo le ponemos esa base, que es una base, ¿cómo os diría? Es una pintura que se adhiere con una mayor capacidad, es decir, esa pintura inicial en ciertos tipos, digamos que forma parte de la propia estructura y es muy difícil que en condiciones climáticas, por ejemplo, se desprenda, porque la intención es como que ese acero en su proceso final de fabricación absorba, vamos a decirlo así entre comillas, absorba ciertas partículas de pintura y entonces sea más resistente. También os diré que nosotros en Europa hacemos ciertas, lo comenté también al principio, como el revenido, el recocido y demás, que son ciertos procesos que se les hacen al final de la fabricación del propio acero para que ese proceso de corrosión sea más lento, es decir, se produzca esa oxidación más lentamente y unas terminaciones superficiales que mejoran esa resistencia al fuego y entonces mejoran esa capacidad de respuesta frente a la base. Porque si yo lo que hago es que termino ese proceso de fabricación, dejo mi estructura metálica en un almacén en contacto quizás con el exterior y un mes después vendo el producto y le pongo la base anticorrosión, ahí hemos perdido. Es decir, ahí es donde yo sí puedo encontrar que esa pintura se desprenda, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente las bases anticorrosivas todas son buenas. De repente habrá algunas con alguna composición química o una marca específica y demás con algún nombre comercial más potente. Pero no solo es importante es la marca en sí o esa anticorrosión, sino el momento en el que se le pone. Por eso estoy diciendo, por eso justo resalto que es importante tener un cierto grado de confianza con el taller para que por lo menos intentes ser sincero en todo este tipo de procesos. Porque tú al final vas a adquirir el producto y tú no sabes si esa pintura se la han puesto un mes después de que ha sido fabricado y ya terminada la pieza o si se la han puesto inmediatamente después. Entonces, ese tipo de cosas son las que a veces tenemos que consultar e intentar conseguir que sean sinceros y nos digan esa particularidad. Normalmente todas son buenas, pero hay que hacerlo justo cuando termina el proceso de fabricación y ya la pieza está totalmente conformada y hemos terminado esos procesos de enderezado y conformación. Justo ahí es donde hay que hacerla. Si lo hacemos en ese momento, normalmente no tenemos por qué tener problemas con la anticorrosión. ¿Qué pasa? Que también tenemos que tener cuidado, como comenté la semana anterior, de no tener esas estructuras en contacto con un ambiente salino. Si yo tengo esas estructuras en contacto con cerca de una playa, vamos, ni la pintura anticorrosiva ni nada me lo va a salvar. Necesito un tratamiento mucho más fuerte. Entonces, depende del proceso de fabricación y de las condiciones en las que va a permanecer almacenado el producto, ¿de acuerdo? Más que de la propia pintura, porque normalmente todas las pinturas son buenas. También os digo una cosa, no es una cosa demasiado grave, porque ya sabéis que si esa pintura, y también depende del precio del producto, si viene a un mal estado esa pintura anticorrosiva y he pagado un precio barato por el producto, yo mismo pongo a los trabajadores a lijar, es decir, se vuelve a hacer ese lijado e inmediatamente después de hacer ese lijado y el decapado de esa pintura le vuelve a pasar otra capa de pintura y entonces el proceso comienza de nuevo, ¿de acuerdo? Todo depende un poco aquí de la calidad-precio del producto, del almacenaje y de la localización donde nosotros vayamos a tener nuestra propia estructura. ¿Sí? Carla Guamán, ¿puedes encender tu micrófono para hacer la consulta? Buenas noches. Aló, Hola, sí, se te escucha. Puedes hacer la consulta. buenas noches. Sí, la consulta es cuánto es la cantidad que dilata el metal.
¿Cómo? No entendí. Usted comentó que el metal se dilata cuando está a la intemperie del sol, Sí, ¿cierto? sí. Quería saber qué cantidad dilata. Ah, no, mira, por ejemplo, pero esos son todos, es decir, esos son todos los materiales metálicos. Mirad, por ejemplo, los aluminios, que también son metálicos y, por ejemplo, no contienen carbono, hierro con carbono, que tiene esa condición de oxidación, también producen esas dilataciones. Entonces, hay que tener en cuenta que se va a producir en todos. Los aluminios, por ejemplo, dilatan mucho más que los materiales férreos. Para que nos hagamos una idea, cuanto menor es el espesor del producto, y según la aleación que nosotros tengamos, va a dilatar más que cuando mayor sea el espesor, ¿de acuerdo? Y más carbono tenga nuestro acero. Esa sería una... Ah, ok. Gracias. Ok, vamos a leer otras preguntas que tenemos por el chat. No sé si Kayla puedes apagar tu micrófono, por favor. Ok, gracias. Omar nos pregunta, con respecto al acero corrugado, ¿qué tan factible es aplicar soldadura en este acero para la fabricación de arcos parabólicos para naves industriales? Lo que comentaba el otro día es que la realidad es que nosotros la normativa europea, en la normativa española y europea, con el acero corrugado y el fierro es absolutamente restrictiva y exacta. Es decir, en cuanto al acero corrugado, que es el fierro que está destinado para unirse con el concreto por adherencia, se suelda, esa unión, ¿de acuerdo?, tiene menos capacidad resistente que el propio acero corrugado. Entonces, la normativa allí es tajante y no permite soldadura con este tipo de elementos. ¿Qué sucede? Que yo aquí he visto que en ciertas naves industriales y en ciertos techos, ¿de acuerdo?, techumbres ligeras se utilizan. Mirad, es que ya lo dije el otro día, cuando tengo un techo ligero es bien difícil, muy malo tengo que ser, o no tengo que tener una especificación técnica, o no tengo que hablarlo con un profesional, ¿entendéis?, para que se me caiga. Tanto si utilizo, por ejemplo, unos perfiles como si utilizo unos aceros corrugados soldados. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que cada punto de unión entre soldaduras que yo haga va a ser más débil que el propio ferro. Eso es lo que quiero que entendáis. Entonces, yo dentro de lo posible aconsejo a que eso no se haga, ¿de acuerdo? Pero por algunos casos de economía, si voy a poner una cubierta de policarbonato de más, no se me va a caer la estructura, obviamente. Pero tenéis que tener en cuenta que en ese caso debo intentar hacer el menor número de uniones posibles con mi estructura triangular, porque cuanto mayor sea la cantidad de uniones, ¿de acuerdo?, esas uniones son más débiles que el propio acero. Eso es lo que quiero que entendáis. ¿Sí? Genial. Sí, vamos a leer otra consulta de Víctor. Laura nos pregunta, ¿cuando se suelda, pierde sus propiedades el acero corrugado? Sí, claro, ahí es donde la respuesta es sí. De acuerdo a lo que acabamos de decir, sí. Es decir, Ok. es lo que dije el otro día, la estructura interna se modifica, entonces pasa a ser un acero de calidades diferentes para el propio acero corrugado en sí mismo. Eso es a lo que me refiero. Por eso no tiene esa misma capacidad resistente que el acero. Su estructura interna se ha modificado y es un acero, pero no es un acero con las mismas características ni composición química que el producto que hemos adquirido. Eso es lo que quiero que entendáis. Ok, muchas gracias por responder todas las consultas, arquitecta Verónica. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de entrar a esta diapositiva voy a volver a enviar lo que es el link de la asistencia por el chat para que todos se puedan registrar. No olvidarse, por favor. Y bueno, recordarles que este curso tiene una certificación opcional con un precio de 75 soles en preventa. Este precio va a estar disponible hasta el lunes 14. Luego de ese día, el precio pasa a su valor normal de 85 soles. Esta certificación trae muchos beneficios como lo que es un ingreso al aula virtual con clases grabadas, un correo institucional con Office 365 por todo un año y descuentos especiales para futuros cursos. Siguiente diapositiva, por favor. Toda esta información de los números de cuenta en BCP, YAPE, Caja Arequipa y BBVA se la voy a pasar por el chat igualmente. Una vez que se realice el pago, se envía el comprobante a informes@isitur.edu.p
o a los números que ven en pantalla. Además de ellos, agregarles o más que todo invitarlos al último curso que se va a realizar el sábado 19 de febrero. Este curso tiene por nombre Introducción al diseño sismorresistente de estructuras de acero. Bueno, eso, y no olvidar por favor registrarse. Ahora sí, yo creo que agradecer a la arquitecta Verónica por todo el contenido que ha brindado el día de hoy y agradecer a todos los participantes por su tiempo. No sé si quiera dar algunas palabras de cierre, arquitecta. Sí, bueno, gracias a todos por haber asistido a la sesión de hoy y sobre todo que tengan en cuenta que justamente toda la sesión de hoy, como he dicho al principio, son todo de características del material en obra. Entonces, hay una parte muy importante y es que esta sesión de hoy, por ejemplo, no tiene sentido sin todo lo que hemos visto en las otras dos sesiones. La primera, que era más del tipo de producto, y la segunda, de los tipos de elementos en que vamos a trabajar nosotros en estructuras. Entonces, es un poco la consideración que debemos de tener a veces en estructuras metálicas, porque muchas veces aquí en ICA, a veces cuando trabajamos con estas cosas, me vienen los soldadores o los productos y, claro, los soldadores saben hacer muy bien su trabajo, pero justamente esa parte teórica inicial de las características del producto y demás no las conocen y entonces justo la unión puede estar bien hecha, pero si el producto no cumple con todas las características que estamos hablando de los ensayos y otros estudios como las composiciones químicas y demás, al final nuestra estructura se va a debilitar, ¿de acuerdo? Entonces, justo como conclusión, quiero que entendamos que hoy todo lo que hemos visto es de trabajo en obra, que es importante que nuestros trabajadores también estén capacitados para que al final nosotros demos una visión general de cómo se trabaja todo el producto. Esa sería un poco la conclusión. Gracias, Danilo. Gracias a todos.